amigas y amigos? ¿Cómo les va? Una vez más, sean ustedes bienvenidos. Yo soy Fam y en el capítulo de hoy vamos a hablar de Pancho Villa ante la historia. Es decir, el día de hoy hablaremos del lado oscuro de la figura controversial que es Pancho Villa para la historia de México. Vamos a historiar. Hoy vamos a hablar de un tema muy peculiar, el lado oscuro de Pancho Villa. Aquellos puntos que lo pueden colocar en la historia negra de México. Actualmente se ha deseado retirar sus letras de oro, por ejemplo, del Palacio Legislativo de San Lázaro. También se tienen campañas en contra de la figura de Pancho Villa. Pero yo me pregunto, ¿será honesto, de acuerdo al contexto actual, ver el contexto de hace 110, 115 años, otra época, otra sociedad, otro tipo de pensamiento? Si bien es cierto, tampoco señalo que sea el correcto o el mejor, también lo es que la historia es de cada momento. Iniciamos con uno de los efectos más señalados de Francisco Villa. Francisco Villa señalaba no ser vicioso, no tomaba, fumaba uno y otro cigarrillo. Su vicio lo tenía en las mujeres. Históricamente se tiene conocido aproximadamente a 27 esposas de Francisco Villa. Eso no quiere decir que únicamente haya mantenido relación con 27 mujeres. Por un lado, se sabe que Francisco Villa, al tener esta debilidad, si él señalaba que quería a una mujer como su esposa, como su amante, lo hacía por las buenas o lo hacía por las malas. También se tiene una vertiente que las propias mujeres, al ver al general Francisco Villa, carne y hueso, ellas mismas eran las que lo buscaban. Cada quien sacará sus propias conclusiones. Según Regino Hernández Yergo, una vez se le preguntó a Villa por qué se le decía en México que era un bandido y un asesino. Villa respondió: es que no saben que yo mato a las gentes que estorban al bienestar de mi raza, al bienestar de mi pueblo. Los que estorban los mato, no los asesino, los mato, para que supervivan las gentes que realmente tienen derecho a tener bienestar social. Un punto especial dentro de las esposas de Francisco Villa es hacer mención de Luz Corral de Villa, quien se apodaba o quien se hacía saber como la mera mera. Francisco Villa casó con Luz Corral de Villa, con la cual, lamentablemente para ella, nunca pudo tener hijos con el general Francisco Villa. No obstante a ello, fue a la mujer que tuvo a su lado, a la mujer que protegía, a la mujer que lo acompañaba, si no a las batallas, sí en su cuidado, e incluso
está la afamada casa que le hizo, llamada Quinta Luz, en la ciudad de Chihuahua. Luz Corral de Villa le fue leal al general Pancho Villa toda su vida, hasta su muerte. También Luz Corral de Villa tuvo la necesidad de criar 5, 6, 7, 8 hijos, hijos que únicamente eran del general Villa, pero con otras mujeres. Francisco Villa, al frente de la División del Norte, mantiene en su pesar una infinidad de cadáveres, de asesinatos. Pues la historia nos indica que mandó matar hombres, mujeres, niñas, niños, incluso familias enteras. En ocasiones dejando niños, niñas, huérfanos. En cuanto a los enemigos políticos de la revolución, fue simple y efectivo. 2 horas después de haber entrado en el palacio del gobernador, los cónsules extranjeros fueron a pedirle protección para los 200 soldados federales que se habían quedado como policías, a petición de los extranjeros. Antes de contestarles, Villa dijo a boca de jarro: ¿Quién es el cónsul español? Scoville. El vicecónsul británico dijo: Yo represento a los españoles. Muy bien, dijo Villa con brusquedad. Dígales que comiencen a empacar. Cualquier español que sea capturado dentro de los límites de este estado, después de 5 días, será escoltado hasta el más próximo paredón por un pelotón de fusilamiento. Un punto muy peculiar sobre la persona de Pancho Villa es la incapacidad para entender cómo una mente podía haber sido brillante para realizar estrategia de guerra. Cómo esa misma mente podría reinar vidas, ya que la historia se señala que Pancho Villa se atrevió a mandar a quemar gente viva. También Pancho Villa abusó demasiado de su poder. Si bien ser el líder de la División del Norte era un privilegio, también ser líder de la División del Norte le traía consecuencias, dado que todos sus fusilamientos, todos sus asesinatos, sin ningún tipo de juicio, sea sumario o no, se pueden achacar a la figura de Francisco Villa, matando gente inocente, gente incluso ajena a la guerra de revolución. Muchas veces mataba por gusto, por diversión. Y eso lleva la figura de Francisco Villa al juicio histórico de los personajes de la Revolución Mexicana. Cuando el ejército subía o bajaba de los trenes, Villa ayudaba personalmente, enfundado en un viejo y sucio traje sin cuello. Pateaba a las mulas en el vientre, empujaba caballos hacia adentro o hacia afuera de los furgones de carga. Si de repente le daba sed, tomaba la cantimplora de algún soldado y se la bebía toda. A pesar de las protestas indignadas del propietario, luego le decía que fuera al río a explicarle que Pancho Villa había dado orden
de que se la llenara. Finalmente, otro oscuro pasaje sobre Pancho Villa que podemos hablar es del maltrato, de los saqueos, robos. Llegaban a los poblados, despojaban a la gente de sus casas, de sus bienes, de sus animales y, como ya lo mencioné, incluso hasta de sus mujeres. Es por ello que la peculiaridad de este personaje no es que se ame o se odie, no es de sentimientos. La figura de Pancho Villa tendría que ser más objetiva su estudio